Bueno, vamos al análisis del fin de semana político, sobre todo lo que se genera a partir de las encuestas, tanto Criteria como CADEM, cómo siguen avanzando, cuáles son los liderazgos, cómo avanza principalmente la oposición y cómo se desarrolla el oficialismo, cómo está desarrollando su primaria, cómo están los nombres avanzando en realidad en esa lógica. Felipe Vergara, analista de la Universidad Andrés Bello, nos acompaña. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas Gracias. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay dos encuestas, está Agenda Criteria y está CADEM. CADEM es la que tiene diría una consecución, un trabajo permanente los fines de semana. Uno puede ver la CADEM anterior, es como una película más larga, ¿no? ¿Cómo estás advirtiendo tú? Evelyn Matei sigue consolidada en un primer lugar bastante alejada del resto de sus contendores en la centro derecha y también del oficialismo. Sí, claro, se ven como en ambas encuestas, en la Criteria y en la Academia, se ven como dos escenarios que corren como en paralelo. Por un lado, el de la derecha y la centro derecha, donde lidera Evelyn Matei, y hoy día vemos que José Antonio Caz adquiere ya un segundo lugar más relevante y se logra distanciar un poco de Johannes Kaiser. Eso se ve en la encuesta y también se ve una segunda derivada que es de la misma encuesta, y es la de los candidatos y las candidatas del oficialismo, donde Carolina Toá empieza a tomar un poco más de protagonismo, pero siguen apareciendo igual nombres como el de Michelle Bachelet, que siguen haciendo que no sea del todo claro o tan claro como es en el caso de la derecha. La derecha, los tres candidatos están definidos claramente. La izquierda y la centro izquierda todavía falta un poco por afinar, pareciera. Yo tengo mi percepción de que esto se va a ir ajustando con el paso de los meses y particularmente después de que la primaria del oficialismo se lleve adelante. Claro, la primaria también fue medida a mitad de semana, por ahí por el jueves, viernes, se midió solamente la primaria y donde Carolina Toá marca 39%, luego está Gonzalo Vinter con 30, más abajo Jara con 25, entiendo, y luego Mulet con 4, ¿no? Pero era solamente foco allí. Y daba ya una distancia dentro de ese grupo de contendores de la única primaria que se va a registrar desde aquí al 29 de junio. Sí, claro, hay una cierta distancia que yo creo que se va a ir ajustando. Ahora, sí es importante para Carolina Toá y beneficioso para ella que se haya bajado la presidenta del Partido Socialista, Paulino Bodanovich, porque en el fondo competían por el mismo sector. Entonces hoy día ese sector se ve más sólido. El Frente Amplio y el PC siguen compitiendo por un sector también que es más de izquierda. Y todavía falta un poco saber qué va a pasar con la democracia cristiana, que hoy día nos dio noticias bastante interesantes. No me atrevería a decir si buenas, malas, no sé cómo que definirlas, pero hizo noticias, mejor dicho, digámoslo así. Y eso también, dependiendo de lo que suceda, podría también beneficiar a Carolina Toá, distanciándose más de sus contendores. Sí, ese es un punto importante. ¿Tú crees que está pasando la democracia cristiana a propósito de su definición política? Porque fíjate que, claro, se ha llamado a un consejo nacional para definir la candidatura del diputado Undurraga. Candidatura que el Tribunal Supremo ha señalado que no tiene la consistencia en este minuto, producto que era para la inscripción de primarias del bloque. O sea, una cosa bastante compleja, ¿no? Finalmente no se quiere bajar Undurraga, en definitiva. Eso es la conclusión. Claro, lo que hay detrás, porque pareciera que es más noticioso lo que es, pero cuando uno baja un poco en este análisis, en realidad el Tribunal Supremo, el Consejo de la DC, le había dado potestad al candidato Undurraga, Alberto Undurraga, para ir a una primaria con el socialismo democrático. Ese escenario no sucedió, ¿no? Porque las primarias fueron amplias y no solo para el socialismo democrático, o sea, está el Frente Amplio y está el PC. Al no hacerse esa primaria,
su candidatura, que era para esa primaria, se cae. No es algo que hayan decidido bajarlo, no lo veremos así como que le hicieron la desconocida a Alberto Turraga, sino que su instrucción estaba dada por esa primaria. Claro. Esa primaria no se dio. ¿Qué viene ahora? Bueno, eso es incierto y bastante un misterio. Claro, hay mucha presión, sí, por parte de los diputados y por parte de un sector importante de la democracia cristiana de poder rápidamente apoyar, ni siquiera esperar la primaria, apoyar a Carolina Toá. Eso es un tema de la causa. Porque sí, obviamente... ¿Ah? Yo tengo ahí una duda, fíjate, ya, que no la sea, quizás ya, la audiencia la sepa y nos pueda compartir, o ya, tú. Yo creo que la DC ya no puede entrar a apoyar oficialmente la primaria, porque la primaria ya se inscribió. Tienes razón. Entonces, si ya se inscribió, la DC lo que puede decir es: nosotros apoyamos a Carolina Toá, pero sus militantes no podrían votar en esa primaria porque ya está inscrita. Entonces, tengo mis dudas ahí de qué pasa, sinceramente. Sí, es cierto. Pero desde el punto de vista de la voluntad política, yo creo que ahí hay un tema que se va a tener que cerrar. Sí, de todas maneras, además que hay votos de la DC. La DC es más que la cantidad de militantes que tiene, 25.000, 30.000. Entonces, es verdad, sus militantes pueden no votar, pero los que son afines a la DC posiblemente sí podrían motivarse por esta primaria y logramos un poco más de participación. Ahora, Felipe, en una entrevista en el diario La Tercera, cuando te preguntan, estoy hablando de Carolina Toá, y te preguntan por tu vida, cómo estás en tu vida personal, tu vida emocional, y surge la respuesta, ¿no?, de hablar de quién es su pareja, de manera natural, no escondiendo nada, y se convierte en un tema político, ¿no? Decir que su pareja es el ministro Marcel. ¿Cómo lees tú eso desde el punto de vista de que es un error, no es un error, es bueno transparentarlo, tiene alguna incidencia en la campaña, en el trabajo de Marcel? Uno puede tener muchas lecturas y han surgido de distintas maneras. Sí, yo creo que es un dato entretenido. Hay que sincerar que los que somos periodistas esto ya lo sabíamos, ¿no? O sea, así más es, allá hace un año, 2 años. Dato, claro, yo no sé hacía eso porque la verdad es parte de la vida privada. Ahora, Carolina Toá lo hace público. Creo que es un plus, porque el ministro Marcel es garante de seriedad y garante de un manejo eficiente de la billetera fiscal. Además fue presidente del Banco Central, entonces yo creo que eso aporta, ¿no? Pero no es decidor. O sea, esto no cambia la estrategia y la campaña porque Carolina Toá sea pareja del actual ministro de Hacienda, como Eli Matei es la señora del ex vicepresidente del Banco Central. Entonces, sí. Pareciera que esto es claro, Jorge Solmó, no es de extrañar. Sí me sorprendió, debo confesar, la crítica que tuvo la UDI, de que prácticamente el ministro Marcelo hoy día no puede abrir la boca, porque ha sido crítico de la propuesta económica de Matei. Yo creo que hay una mezcla de temas. O sea, no veo al ministro Marcel siendo el vocero de Carolina Toá. Sí ha salido a criticar cosas que afectan directamente al actual gobierno. Y eso creo que es válido, que el ministro de Hacienda, sea quien sea, independiente de quién sea su pareja o no, tiene que salir a aclarar. Entonces, pero se enreda un poco. Ahora, se enreda para bien. Yo creo que esto lo hace más sabroso. No es algo que vaya a perjudicar una campaña u otra. Y creo que hay un límite que puede ser hasta perjudicial para la derecha si su obsesión va a estar dada en atacar al ministro Marcel, que para muchos es uno de los grandes gestores de este gobierno. O sea, ha sido desde un principio fue una base muy importante desde el punto de vista técnico, económico para este gobierno. Fue un sostén muy importante, ¿no? Sí, es una voz de tranquilidad. Fue además director de presupuesto, aparte director de presidente del Banco Central, o sea, de una experiencia bastante grande, y fue el que ha dado la consistencia económica también al gobierno. Y no está dentro del equipo económico que presentó Carolina Toá. Ahí vemos a Andrés Velasco, vemos a Álvaro García,
que pueden ser afines, pero aquí no juega un doble rol, ni siquiera fuera de los tiempos laborales, porque a veces vemos ministros que en otros Totalmente. tiempos apoyan una candidatura o no. Acá no hemos visto, ha sido bastante cuidadoso en eso. Creo que habla bien de él. Sí, exactamente. Claro, porque en horas fuera del trabajo puedes apoyar distintas campañas desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Y de aporte. En otro tema que ha ocurrido hace pocas horas, finalmente se va a levantar la acusación constitucional contra el delegado presidencial, contra el delegado Durán. ¿Cuál es tu mirada con respecto a ese tema que tiene que ver directamente con los hechos ocurridos en el Estadio Monumental, la muerte de dos jóvenes? Es lamentable la muerte de los jóvenes, Fue un terrible es suceso, un hecho muy efectivamente, pero hay grave. responsabilidades Claro, políticas que se quieren centrar en Durán, sí, yo no le encuentro mucho asidero, ¿no? sinceramente. Eh, no le veo la justificación a la acusación constitucional, como no las veo hace muchos años, no solo en este gobierno, Es una sino en herramienta gobiernos que eh, mal se ha ido, usada. Sí, se ha ido, se ha está, ido diluyendo. sí, desprefilando totalmente. O sea, no puede hacerse responsable a alguien por la muerte o por el accionar de carabineros, que yo sé, deduzco que tampoco lo hice intencionalmente, eh, eh, por lo que sucedió. O sea, es muy riesgoso. Abre esto para cualquier hecho delictual que suceda en las inmediaciones de un estadio, se traduzca en acusación constitucional para quien es el delegado presidencial o eventualmente puede ser hasta el gobernador si modificaran la normativa. Y eso lo hace muy complicado. Uno puede gustarle o no gustarle el actuar, ¿ya? Puede creer que pudieron hacerse mejor las cosas, pero responsabilizar políticamente y condenar políticamente por la muerte, perdón, no asesinato, muerte, quiero dejarlo súper claro, por la muerte accidental de dos hinchas de un equipo de fútbol en las inmediaciones de un partido de alto riesgo. Chuta, nos estamos pisando la cola. Esto va a seguir sucediendo. Espero que no. Sucede acá y sucede en todas partes del mundo. Y aunque uno pretenda evitarlo, las responsabilidades en este caso no me parece que son políticas, y menos constitucionales. Correcto. Felipe Vergara es académico, analista político en la Universidad Andrés Bello. Finalmente, volviendo al tema de primaria y algo que hemos ido nosotros analizando permanentemente, el rol de Janet Jara, del mismo Vinter, cómo lo has ido perfilando en términos de su trabajo territorial, en términos de lo que van a ir marcando en las encuestas. Hablo de los dos principales protagonistas, Mulet también incluido, pero los dos principales protagonistas más al margen de Carolina Toá. Sí, claro, creo que ambos han tenido una buena gestión como candidatos ahora. Lo veíamos a uno como diputado y otro como ministra. Eh, sí, creo que son bastante de nicho. Eh, Carolina Toá es un poco más amplio su espectro. El caso de Janet Jara, más allá de este tropiezo de la semana pasada diciendo que podía evaluar renunciar al PC, que tuvo que salir a aclarar una y otra vez que pareciera que eso no es lo que quería decir. Uh-huh. En general creo que su actor ha sido bastante hábil, pero bien enfocado en un sector específico. Lo mismo con Vinter. Me preocupan mucho las amenazas que ha recibido, pero son personas bien preparadas y que han logrado transmitir con bastante claridad sus posturas. Pero son, como te digo, bastante de nicho. Como también Kaiser es de nicho, y José Antonio Caz es más amplio, y Beli Matei evidentemente también es más amplio. Pero esta semana además, y hago la voz de alerta, hemos visto a dos monos con los rostros de dos candidatos presidenciales, lo que es muy grave. Hemos visto amenazas a un candidato presidencial también en redes sociales, lo que también es muy grave. Y eso es algo que debe empezar a controlarse, que es mucho más preocupante que otros actuares o que otras situaciones que hoy día vemos en paralelo, y que afectan a personas que, más allá de que uno esté de acuerdo o no con ellos o con lo que ellos planteen, dañan el buen ejercicio de la democracia. Y eso es algo que, Sí. que hay que tener en consideración, que también ha pasado estos días. En el caso de los dos
monos colgando, ¿no? Y que hacían alusión a Kaiser y a Kaiser. El PC salió de alguna manera a tomar distancia de eso, que no eran parte de su red institucional, ¿no? Pero no es el tono, no es el estilo que uno ve de campañas habitualmente en nuestro país. Yo creo que eso que dices tú hay que ponerle alerta también a la manera en que se comunica o la manera en que tú generas algunos contenidos o algunos hitos. Y ver quiénes están detrás, sí, ver quién está detrás. Y esto no es divertido, ¿eh? O sea, por más diferencias que uno tenga con Kaiser o es Kast, violento. En una marcha de los trabajadores, tú no puedes tener ese tipo de acciones. Se propicia el diálogo, no se propicia la beligerancia. Y no puede ser reacción a eso, amenazas a otro candidato. Entonces, empezamos a caer en un juego que es muy peligroso y que es muy dañino para la democracia. Sí, muy peligroso de todas maneras. Felipe, muy agradecido, Felipe Vergara, analista de la Universidad Andrés Bello, por conversar con nosotros sobre estos temas, sobre el avance de las campañas presidenciales, tanto en esta primaria como también en la general, la que nos lleva a primera vuelta. Vamos a seguir conversando contigo. Será un año muy entretenido, creo yo, desde el punto de vista del análisis, para quienes de alguna manera nos dedicamos al periodismo político también y al análisis político en tu caso, para poder ir entendiendo las claves que se van generando y una segunda lectura para nuestros televidentes. Así es, esperemos seguir conversando. Nos quedan temas afuera. Vimos a Trump de Papa, vimos a Trump de Jedi. Está muy loco todo, sinceramente. Yo creo que bueno, quiere reabrir Alcatraz, lo habíamos analizado antes. Alcatraz, que es una cárcel bastante pequeñita y que no sé si va a servir mucho, ¿no? Para un costo público de Estados Unidos, del erario público muy grande, pero tiene que ver con la comunicación de Donald Trump con su electorado y con el mundo. Gracias, Felipe. Un gusto. Gracias. Felipe Vergara, analista de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros. Muy interesante estos temas que están relegados justamente al ámbito de la actualidad.